Excelente, pues empecemos. Muy bien, pues yo les voy a hablar un poco sobre los pequeños fósiles que se encuentran en todos lados, pero no todo el mundo los conoce o los estudia. Y es que justamente estos vertebrados pequeños o microvertebrados vivieron en el pasado cuando estaban los dientes de sable, los mamuts, los perezosos gigantes, también estaban estas cosas chiquitas presentes. ¿Va? Y lo primero es saber qué es un microvertebrado, porque generalmente uno habla, no, microvertebrados, sí, ahí están, importantes en el paleoambiente, pero yo buscando una definición como tal, encontré que obviamente microvertebrados eran animales pequeños, ¿no? Con hueso. Y pues yo les voy a hablar en realidad de los vertebrados del Cenozoico para cosas. Se extinguen los dinosaurios y de ahí para acá es como el área que yo manejo, ¿va? Para atrás de los dinosaurios, Jurásico, Cretácico, para eso tenemos a Rubén, que está aquí presente. Yo estudio cosas más recientes. Y existen varias definiciones, ninguna es correcta y ninguna es incorrecta, pero todas se usan igual. Y una menciona que microvertebrado es cualquier organismo que necesita del uso de un microscopio o de una lupa estereoscópica para estudiarse. Si es más, si lo puedes analizar a simple ojo, entonces no sería un microvertebrado. Aquí hay de repente dices, no lo sé, porque tú puedes tener unas vértebras de boa que son relativamente grandes y a veces no necesitas el microscopio. Entonces las boas, por ejemplo, quedarían fuera en esta definición. La otra se maneja a todos aquellos animales que sean menores a 5 kilos, dependiendo de unos autores, o menores a 150 gramos, dependiendo de otros autores. Y esto se debe a que muchos sitios donde se han estudiado microvertebrados, en realidad son sitios donde los depósitos se han logrado gracias a lechuzas, ¿ah? O a otros tipos de aves de presa que justamente se alimentan de estos organismos y en los lugares donde descansan, escupen estas agrogrópilas y estas están llenas de huesos. Entonces, desde un punto de vista más tafonómico, o sea, de lo que pasa desde que se mueren los animales hasta que los paleontólogos lo encuentran, esta definición maneja la acumulación de estos restos. Y otra definición, en realidad dice que todos los microvertebrados son los anfibios, los reptiles, los mamíferos pequeños como conejos, liebres, murciélagos, todos los roedores, los insectívoros como las musarañas, los peces y las aves, sin importar el tamaño y sin importar cuánto pesen. Estos grupos es lo que consideramos microvertebrados. Si me preguntan a mí en cuál creo, pues yo en realidad me baso más en esta, porque como les mencionaba, de repente te encuentras una boa o te encuentras una serpiente venenosa que luego llegan a ser grandes, entonces esos quedarían fuera con las otras definiciones, pero dentro de esta definición, ¿va? Que en realidad es más como esos grupos que casi nadie estudia en el registro fósil. ¿Y a qué se debe que justamente estos animales no sean tan estudiados en el registro fósil? Pues lo voy a manejar desde varias aristas. Una de ellas es ¿por qué la gente llega a ser paleontólogo? Donde justamente vamos a ver que el tamaño sí importa, ¿va? Y que llega a ser de repente una posición de que voy a estudiar cosas grandes y no cosas pequeñas. Lo siguiente es que necesitas hacer un proceso extra al proceso de excavación para recuperar ese material, ya que nosotros cuando vamos en excavaciones vemos el hueso grande, pero no vemos los huesos pequeños porque en realidad son muy pequeños. Lo siguiente es que las colecciones de referencia en cuanto a vertebrados pequeños muchas veces son deficientes, entonces poder estudiar estos organismos y poderlos identificar es difícil. Y la otra es que tantos especialistas existen para el estudio de estos organismos que a su vez enseñen cómo se identifican, cómo se estudian, ¿va? Como no pasa con otros grupos, como por ejemplo megafauna y dinosaurios, donde en el mundo en realidad tenemos muchos especialistas. Muy bien, y aquí pues una muestra de cómo comparamos con las colecciones de referencia para saber qué hueso tenemos y qué posible organismo podríamos tener. Muy bien, vamos a empezar primero por la de por qué quiero ser paleo. Entonces, de mucha gente que yo conozco y que en realidad es como el normal, pero está bien, es que la gente quiere ser paleontólogo porque quiere estudiar o dinosaurios o quiere estudiar megafauna. Y el resto de los paleontólogos, pues en realidad no entramos ni en dinosaurios ni en megafauna, ¿no?
Y yo creo que parte importante es justamente que tenemos la televisión como un impacto fuerte y ahora las redes sociales de qué es lo que yo quiero estudiar, porque obviamente está más chido sacarte una foto o hacer tu TikTok con un hueso gigante bonito que si lo quisieras hacer con un micro hueso que nomás te cabe en la uña, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas cuestiones juegan en por qué quiero ser paleontólogo, ¿va? Y lo segundo, desde el punto de vista de los paleontólogos de anfibios y reptiles, que es la rama donde yo me muevo y que es donde conozco más gente, entrevistando a paleoherpetólogos, que el año pasado tuve el honor de poder entrevistar a Bayard Brastrom, que lamentablemente murió a principios de este año, ¿no? Tenemos otros paleoherpetólogos como Aufenberg, que también ya no está con nosotros, y Alan Holman, que falleció en 2006, ¿de hecho? Y por otro lado tenemos todavía a Thomas Van de Bender y a Jim Mead. Si se dan cuenta, en realidad todos ellos ya son personas grandes, ¿no? Y de hecho todos ya están retirados, bueno, los que están fallecidos, pues no. Pero Jim y Thomas están retirados. Y preguntándoles esta idea de por qué quisiste ser paleoherpetólogo, en realidad es, yo no quería ser paleontólogo. Yo lo que estudiaba en el caso de ellos, yo lo que era herpetólogo. Entonces yo como herpetólogo me puse a estudiar todo sobre anfibios y reptiles actuales. De repente interesándome en cuestiones evolutivas, taxonómicas, me metí con los huesos. Y entonces es cuando la gente de los paleontólogos los llamaban y les decían, oye, me aparecieron lo que parece ser reptiles o anfibios, ¿qué te parece si los estudias? Y entonces, como ellos sabían de osteología, pues le entraron y al final se convirtieron en los especialistas de la paleontología de anfibios y reptiles, por lo menos en Norteamérica. Entonces, muy interesante que en realidad estos paleoherpetólogos y que son como las cabezas de la paleoherpetología, no eran paleontólogos, eran herpetólogos. En el caso de Jim es un caso muy interesante porque en realidad es licenciado en antropología con especialidad en arqueología y cuando llegó a los sitios arqueológicos a estudiar la zooarqueología, pues empezaron a aparecer anfibios y reptiles, nadie les echaba ahí el estudio, nadie les entraba durísimo y entonces él dijo, bueno, pues se tiene que hacer y se fue involucrando y al final se volvió un experto sin ser biólogo, por un lado así como para saber sobre anatomía y estas cuestiones, y en realidad sin querer ser paleontólogo. Pero ahora Jim es de los pocos paleoherpetólogos especialistas en el mundo. Y por otro lado tenemos a Hugo, que en realidad él es francés, actualmente trabaja en Tarragona, en el Centro de Evolución Humana. Él es geólogo de formación y en realidad es lo que él quiso ver después para entrar a la paleontología, era ver estos cambios o cómo se comportaban estos cambios climáticos, ¿no? Para ver si se podían relacionar con la geología. Y entonces dijo, pues claro, los anfibios y reptiles son buenos indicadores. Y entonces él empezó a usar los anfibios y reptiles en Europa para justamente hacer estas reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas. Entonces su visión fue diferente. O sea, ninguno de nosotros en realidad fue, quiero ser paleontólogo porque quiero estudiar dinosaurios o megafauna. Más bien era, nos gustan los anfibios y reptiles y pues vamos a hacer al final descubrimos que había muchos huesos de anfibios y reptiles enterrados con fósiles de gran tamaño. Entonces, así es como llegamos a ser paleontólogos nosotros en realidad. Muy bien. Y el siguiente punto de por qué no hay tanta gente es que cuando tú vas a campo es muy fácil ver un hueso grande, en este caso una vértebra, por ejemplo, de un mamífero grande o un molar de un mamífero grande, tú lo ves y dices, ah, ya encontré el fósil. Y lo empiezas a excavar, ¿no? Pero alrededor, en estos sedimentos, alrededor de estas piezas, nosotros encontramos a los organismos pequeños y para ello hay que tamizar. Aquí está una foto de justamente lo que mencionaba ya Noel cuando fuimos a visitar el sitio de Pampa La Brea. Se empezó a tamizar y inmediatamente estábamos tamizando los sedimentos ahí mismo y ahí mismo iban saliendo los microvertebrados porque ahí están. Eso es muy interesante. Entonces, aparte de la excavación normal, pues toca sacar muestras de sedimento, que es una chamba extra. Se tienen que tamizar estos sedimentos, que es otra chamba extra, y en el caso, por ejemplo, de Pampa La Brea, que aparte hay que manejarlos con químicos y eso es más chamba extra, y después ponerte a separar los sedimentos resultantes de los huesos o restos fósiles de vertebrados pequeños, que es otra chamba extra.
¿no? Entonces, no solamente es colectar el animal grande, sino es meterle más chamba, que eso puede también afectar a qué tanta gente quiere hacer esto, qué tanta gente no. Y es que, si ustedes ven el tamaño, esas son unas vértebras de lagartija, los vertebrados pequeños, en realidad los huesos son muy pequeños, ¿va? Pero sí hay material y hay mucho. Aquí tenemos todo lleno de restos de sapo, ¿no? Entonces también padre porque en realidad tú puedes encontrar huesos grandes y alrededor va a estar casi seguramente lleno de huesos pequeños. Entonces es muy, muy interesante porque estos organismos dan mucha información acerca de los ambientes del pasado. Pero, ¿qué pasa? Muy bien. Estas son las excavaciones de cuando se encontraron los cientos de mamut en Santa Lucía, un sitio donde ahora puedo trabajar también y que he estado estudiando los vertebrados pequeños. Pero cuando se encontraron, empezaron a encontrar estos mamuts, se llamó justamente a la institución encargada, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ellos decidieron que los arqueólogos deberían hacer las excavaciones de los mamuts. Por un lado está muy bien porque los arqueólogos excavan de una manera muy sistemática, muy precisa, hacen justamente estas cuadrículas que más o menos se pueden ver en esta foto aérea, de cuadros de 1 metro por 1 metro, para registrar todo lo que se va encontrando. Eso me parece perfecto. Lo que no, en realidad no concuerdo mucho con los métodos de excavación es que a ellos, como en los entierros humanos que ellos excavan generalmente, les encanta limpiar los fósiles desde que están en campo. O sea, que quieren que queden como si estuvieran montados, súper limpios. ¿Qué pasa con esta limpieza? Que en realidad todos los sedimentos que están alrededor, que obviamente no se guardaron, contenían microvertebrados que se perdieron al final. Y toda esa información se perdió. Número 2, tú tienes que estos fósiles están cubiertos por un sedimento que los ha conservado por miles, por decenas de miles, centenas de miles, por millones de años, ¿no? Entonces los paleontólogos lo que en realidad hacemos es que cuando encontramos un fósil no lo tratamos de limpiar en campo, porque ese es como un grave error, porque al final lo estás exponiendo a todo el ambiente y cuando lo quieres transportar, obviamente se te va a romper. Lo que hacemos los paleontólogos en general es, más o menos sabemos que tenemos posiblemente un cráneo de mamut, o en este caso una mandíbula de un mastodonte, pues vamos a sacarlo con toda la tierra alrededor, ¿no? Entonces ampliamos el área de excavación y lo sacamos con gran parte del sedimento que lo envuelve, porque si ya lo protegió 20,000 años, lo puede proteger 2 años más en el laboratorio. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, es muy padre porque ya en el laboratorio, cuando limpiamos con cuidado esta mandíbula, que ya está en proceso de limpieza, vemos que todos estos sedimentos se pueden cernir, se pueden tamizar en el laboratorio y podemos encontrar los microvertebrados, que aquí está lleno de vértebras de serpiente. Entonces, esto es muy padre. Esto lo podemos recuperar cuando hacemos este tipo de excavación, más como paleontólogos, a que si limpiamos los fósiles desde la excavación, ¿no? Porque ahí ya no vamos a recuperar nada. Muy bien. De hecho, aquí hay ejemplos de cómo se excava en Rancho La Brea, aunque tienen todo el equipo y tienen todo lo necesario para poder dejar los huesos limpios desde el campo, los sacan con todo el sedimento alrededor porque justamente están conscientes de que el sedimento puede contener microvertebrados, además de que seguramente hay muchas marcas tafonómicas o marcas que nos den indicios de cómo se fosilizó el animal. Entonces, esto que se haga con cuidado en el laboratorio, nosotros lo sacamos y que se lleve al laboratorio. Aquí tenemos unos ejemplos del Museo de Historia Natural, allá en Lima, en Perú, donde claramente vemos cómo sacan estas cápsulas de los sitios paleontológicos, pero son todo sedimento y ya dentro de este sedimento están los restos fósiles que ya se están limpiando en el laboratorio, ¿no? O sea, no se limpian directamente desde la excavación para que en estos sedimentos nosotros encontremos también los microvertebrados, polen, semillas, insectos, todo lo que se puede encontrar. Y de hecho, en esta foto que tenemos aquí, que es de otro sitio allá en Pampa La Brea, cuando fuimos con Jan Noel, Marky, que era un estudiante que estuvo, no sé si todavía está, pero por lo menos estaba en ese momento, en un fragmento de sedimento como del tamaño de su puño, tenemos una tortuga, tenemos un ave, por ahí teníamos una mandíbula de lagartija, teníamos algunos huesos de anfibio. Entonces, en un sedimento de un puño teníamos toda la información para decirnos que por lo menos había agua, ¿va? Y actualmente es un desierto. Entonces está súper padre porque en un puño tú puedes tener toda la información del paleoambiente, ¿hecho? Que no
podemos recuperar si limpiamos los huesos en la excavación. ¿Ok? Listo. Pasemos a otro problema que tenemos cuando estudiamos microvertebrados. El otro problema son las colecciones de referencia. Y no es que la gente no quiera guardar esqueletos de los animales, sino simplemente es una cuestión que se ha venido dando a través del tiempo, es histórica, ¿no? En realidad no es que ese sea el caso, sino es que simplemente desde el comienzo, cuando los naturalistas empezaban a colectar los animales, en el caso de los mamíferos, dijeron, pues vamos a guardar la piel y el cráneo, porque ahí están las características taxonómicas para separarlos, todo esto. Y en el caso de los mamíferos sí tenemos buenas colecciones osteológicas de referencia por esto, porque se guardaba la piel y el cráneo. Antes se tiraba el resto del esqueleto, llegó un momento en que dijeron, no, es que también el esqueleto tiene información, se guardaron los esqueletos. Entonces, para el caso de los mamíferos es más fácil estudiarlos porque las colecciones osteológicas de referencia se tienen, porque las colecciones de historia natural guardan los esqueletos junto con la piel. En el caso de las aves, un poco más complejo, porque históricamente las aves, lo único que se guarda es la piel, se rellena de algodón u otros materiales para tener estos especímenes en colecciones, y algunas veces se dejaba el cráneo adentro como para que le diera la forma a la cabeza y los huesos de las extremidades, tanto en las patas como en las alas, para que le dieran la firmeza al ejemplar preparado. Entonces, si necesita uno estudiar estos huesos, pues se pueden sacar. Actualmente también ya se guardan los esqueletos, pero desde hace mucho tiempo atrás esta era la forma. Entonces, en las aves, por lo menos en la parte de cráneo y en huesos de extremidades, sí se tiene un poco más de información osteológica. Pero, ¿qué pasa con los peces anfibios y reptiles? Históricamente, los peces anfibios y reptiles se han guardado en colecciones húmedas, es decir, que se sumergen en líquidos, ya sea formol, alcohol, isopropil, no sé qué, cualquier tipo de sustancia que los va a preservar es con el animal completo. Entonces, todo el animal se mete en uno de estos líquidos y se guarda. ¿Cuál es el problema aquí? Que en realidad cuando tú quieres estudiar la osteología de alguno de estos organismos, pues tendrías que abrir el organismo, sacar el esqueleto, ¿no? Y a eso podría también ocasionar que el organismo se destruyera. Y las colecciones de anfibios y reptiles y peces, pues no quieren que se destruya su material por sacar un esqueleto. Actualmente con los CT scan, cuando escaneas justamente estos animales, puedes obtener el esqueleto, ¿no? Entre el modelo 3D y más o menos ver las características. Pero pues los CT scan también, hacer cada uno de esos escaneos es relativamente caro, entonces también pues no es muy conveniente en cuestión de costos. Entonces, ¿tienen colecciones osteológicas de anfibios y reptiles? Sí, pero en realidad son muy escasas, ¿no? Comparándola con lo de mamíferos y aves, por ejemplo. Entonces, es otro problema, de que no tenemos toda esa información osteológica que nos gustaría tener como para identificar estos organismos pequeños. Pero por suerte, cuando fuimos ahorita a Pampa la Brea y a Piura con Jean Noel y su equipo, pues nos encontramos un montón de sapos muertos alrededor de Pampa la Brea y pues la visión fue, vamos a colectarlos, ya están muertos, y pues ahora los chicos de allá los están midiendo, se identificaron, los están midiendo y se están preparando para esqueletos justamente para tener una colección de referencia y poder identificar el material que salga de Pampa la Brea. Por otro lado, igual visitamos una localidad cercana en una playa que ya no me acuerdo cómo se llama, creo que es San Pedro, pero no me acuerdo. Y ahí encontramos una tortuga marina casi completa, y entonces obviamente vamos a colectarla y la llevamos al laboratorio de Jean Noel para que se tenga más colección osteológica de referencia, porque es algo importante que nos hace falta siempre. Entonces vamos avanzando. Y lo ideal es que justamente nosotros nos pudiéramos encontrar organismos totalmente articulados, como estos fósiles que hay en un sitio paleontológico que se llama Tlayúa, en Puebla, en México, en el estado de Puebla. Pero esto es lo más raro que te puedes encontrar. O sea, encontrar organismos articulados es sumamente raro, a menos que sea un Lagerstätten como los que hay en Solnhofen en Alemania, los que están en China o este caso de Tlayúa. Lo que siempre encontramos como restos de microvertebrados es esto: sedimento con un montón de huesos aislados. Y a veces están rotos, a veces están completos. Entonces, esto es en realidad lo que tenemos que trabajar. Esto es el caso extraordinario. Esto es lo que nos toca día con día, ¿no? Entonces, no solamente es identificar un organismo, no por todo el esqueleto, sino por una parte de ese esqueleto.
¿va? Lo cual hace más complicado aún el trabajo, pero no por eso menos importante. Y divertido en realidad. Muy bien. ¿Y por qué estudiar estos organismos? Si después de todo esto es más trabajo, casi no hay material para que yo lo compare, no encuentro organismos pequeños, no encuentro organismos completos, no son grandes y no están culpa mis fotos, entonces, ¿por qué estudiarlos? Pues Brastrom, justamente este paleoherpetólogo que murió este año, en el 56 él dijo, yo creo que estudiando los anfibios y reptiles fósiles de los sitios paleontológicos, podemos reconstruir el clima del pasado, ya que estos organismos dependen del sol, por eso vemos a las lagartijas tomando el sol, y dependen también de las condiciones de humedad y disponibilidad de agua, como lo hacen los anfibios. Entonces, dependen de la radiación solar y del agua, ¿va? Él lo dijo en el 56, pero nadie le hizo caso hasta principios de los 2000, cuando justamente Hugo en España empezó a diseñar métodos para justamente analizar esto que había dicho Brastrom en los 50, ¿va? Muy bien. ¿Y por qué estos organismos? Porque a los microvertebrados les afecta todo. En el ambiente, si algo cambia, les va a afectar. Sí o sí. Todavía los grandes mamíferos tienen estos desplazamientos largos, ¿va? Algunos de ellos son migratorios, entonces su movilidad es mayor. De hecho, en el caso de las aves también cuentan con eso de que pueden volar, entonces si no les gustan ciertas condiciones se van, ¿va? Pero en el caso de los microvertebrados, así como ratones, salamandras, ranas, sapos, lagartijas, serpientes, su movilidad no es tan amplia, entonces en realidad dependen de las condiciones ambientales que haya en las zonas donde ellos viven. Y si estas van a cambiar, pues o se tendrán que ir desplazando, se van a extinguir del área donde están, o van a cambiar ciertas características en su morfología. En ese aspecto, dentro de todas estas cosas que les afectan, desde un punto de vista paleontológico, nosotros podemos saber el tamaño. Porque si nosotros tenemos una buena colección osteológica de referencia, como en el caso de los sapos que vamos a hacer allá en Perú, ¿va? Y que vamos a saber el tamaño que tenían los sapos originalmente, podemos hacer una relación entre los huesos y el tamaño para saber cuál era el tamaño de los organismos en el pasado. Lo que ya mencionaba, dependen del agua y de la temperatura del ambiente, podemos calcular la paleoprecipitación y la paleotemperatura de los sitios fósiles. Y si tenemos un buen registro de plantas, podemos relacionar los cambios en la estructura de la vegetación en el pasado y si eso afecta a estos organismos pequeños como ratones o lagartijas. Entonces, es por eso que es importante estudiarlos, porque en realidad te van a dar un montón de información que muchas veces la megafauna no te va a dar. ¿De hecho? Muy bien. Y haciéndole promoción al libro de los cuates, ¿no? Hace poco, de hecho en este año, salió este libro justamente que trata sobre los ambientes del pasado de México, donde fue una recopilación de todos esos avances que se están haciendo con diferentes organismos, invertebrados, vertebrados, plantas, todo tipo. Y es muy interesante porque el capítulo de anfibios y el capítulo de reptiles me tocó hacerlo a mí junto con otros herpetólogos de la UNAM. Y ojo, herpetólogos porque ellos entendían esta parte de la ecología, del cambio climático, ¿va? Y me di cuenta que en realidad hay un capítulo sobre paleoambiente con mamíferos, pero solo existe en México un trabajo con mamíferos pequeños. Uno, y es con ratones. Uno. Sobre reconstrucción del paleoambiente. ¿Hecho? Y en aves no hay capítulo, porque en realidad en México solamente tenemos un especialista en aves. Y pues todo ha sido un poco más taxonómico, aunque sí hay ciertos registros de inferencia paleoambiental, pero no hay mucho. Entonces, este campo está totalmente abierto. Y ahorita vamos a ver que no solamente porque es México, Latinoamérica, tenemos esta escasez, porque en primer mundo también pasa, ¿va? ¿Y qué nos pueden decir? Este ejemplo me encanta platicarlo porque está bien padre, ¿no? Y porque trata de reptiles y megafauna. Entonces, en Puebla, en una localidad, un señor estaba haciendo un hoyo porque iba a construir su casa y justamente cuando estaba haciendo ese hoyo vio un hueso muy grande. Y la gente la gente sabe que lo más grande actualmente que te vas a encontrar es o una vaca o un caballo. A menos que por ahí haya un oso, ¿no? O un venado grandote. Pero si no, vaca o caballo. Cuando se encuentran un hueso más grande de eso, ellos dicen, esto no es vaca o caballo, esto es otra cosa. Y entonces este señor justamente vio una costilla
que se le hizo muy grande para ser de vaca o caballo, llamó al profesor de la comunidad, el profesor de la comunidad llamó al presidente municipal, que el cual llamó a un profesor, y entonces pues contactaron a Lina y dijeron, tenemos algo raro aquí. Lina fue a ver y dijo, sí, esto es alguna cosa de megafauna. Y entonces se realizaron las excavaciones, les digo, muy sistemática con sus cuadrados, malo que todos lo limpian desde campo. Por suerte, uno de los que iba ahí en realidad es paleontólogo y no arqueólogo, y él iba guardando el sedimento alrededor de estos huesos, lo cual fue algo muy atinado. Y entonces podemos ver aquí que tenemos el cráneo boca abajo, que casi no se ve, una defensa por acá, otra por aquí, la cintura pélvica y la mandíbula aquí boca abajo. Entonces también hubo desplazamiento de organismo, no es que como se murió y luego se tapara, ¿no? Sino que estuvo un tiempo afuera y entonces eso hizo que se desplazara con la lluvia, que llegaran algunos depredadores y lo movieran, etcétera, etcétera. Y entonces todo hubiera quedado vamos a limpiar el hueso del mastodonte, la mandíbula, y reportamos como registro de mastodonte en Puebla. Es el 5º registro de mastodonte en Puebla y ya. Hasta ahí hubiera sido todo. Pero gracias a que se guardó el sedimento y que se limpió con cuidado, se dieron cuenta que habían unas vértebras de reptil pegadas en el interior de la mandíbula. Y estas vértebras entonces dijeron, esto es reptil, y están así como si estuvieran articuladas, ¿no? Entonces es cuando ya me contactan y me dicen, oye, ¿tú qué le sabes a esto? ¿Qué es esto? Y entonces ya cuando las veo, en realidad, pues estas eran unas vértebras de cascabel. Y le dije, oye, ¿y no hay más de estas? Y dice, sí, de hecho, cuando sacamos el sedimento de esta zona, lo tamizamos aparte y empezaron a aparecer fragmentos del cráneo de este lado y unas vértebras de este lado. Entonces yo cuando reviso las vértebras de este lado eran las vértebras de la cola. En medio tenemos las vértebras del cuerpo y acá la cabeza. Entonces teníamos la cascabel completa y cuando nos ponemos a contar las vértebras eran 99 vértebras. Entonces seguramente estaba toda la cascabel completa aquí, ¿no? Entonces tú fue así de, ay, qué buena onda. Y ahora, ¿qué hace una cascabel adentro de la mandíbula de un mastodonte? Esa era la pregunta, ¿no? Y aparte de eso, pues encontraron otros organismos como esta culebrita, Anolis, que es una lagartija que despliega de su papada así como si fuera un abanico, pues también le dicen abaniquillos, y pues estos escorpiones o lagartijas que parecen serpientes, pero no son venenosas, bien bonitas. Entonces es lo que encontramos. Y otra cosa muy interesante es que por lo menos estos 3 organismos les encanta en los bosques de pino y encino, ¿va? Entonces con toda esta información dijimos, pues vamos a ver qué está pasando y cómo se distribuyen estos organismos actualmente. Entonces, por ejemplo, esta lagartija se distribuye de este lado de México, de este lado y acá en el centro de México. Esta serpiente se distribuye en el centro de México y de este lado, pero no de este lado. Entonces, si queremos saber las condiciones que tuvieron que existir para que estuvieran los 3 puntos, sabemos que aquí no están porque no las comparten. En el caso de esta serpiente, de la cascabel, sí está en el centro de México, pero de este lado, pero no en este lado. Entonces, también podemos descartar esta área. Y cuando empalmamos las 3 distribuciones, el área en rosita es el única área donde pueden convivir las 3 juntas. Cuando le hacemos zoom a esa área, vemos que en realidad las condiciones climáticas para que puedan vivir las 3 es hacia las montañas. Aquí tenemos un volcán que se llama la Malinche. Entonces sí es hacia muy las montañas. Y en esta zona de esta sierra. Actualmente en la localidad, pues si ustedes ven es más árido. Tenemos la presencia de esos nopales, tenemos algunos árboles chaparritos, no grandes ni forman bosques, y muchos pastizales. Pero esto es contrastante con lo que se infiere con los animalitos porque tenemos un bosque de pino encino. Entonces eso quiere decir que sea más frío. Y sí, cuando hacemos este modelo de ver en la distribución qué es lo que les gusta, era 1 grado y cachito más frío y llovía más. Entonces obviamente no era tan seco, era más frío y que lloviera más permitía la presencia de otro tipo de vegetación. Y lo otro que sabemos es que gracias a la excavación que se llevó de manera minuciosa es que cuando el mastodonte se muere, no es que se muera y inmediatamente quede enterrado, sino que se murió y sus restos quedaron expuestos durante cierto tiempo. Entonces ahí estaban los reptiles y anfibios viviendo felices, los reptiles en este caso, y la cascabel vio una mandíbula con sus orificios justamente que alimentan las ramas mandibulares y dijo, una casa muy cool, se metió y luego después de que se metió, pudo ser un deslave, pudo ser cualquier cosa que enterró así todos los restos y la serpiente se quedó muerta adentro de esta nueva casa.
que no se hubiera metido mejor, ¿verdad? Y entonces toda esta historia la podemos contar gracias a estos animalitos pequeños. ¿Qué otra historia tenemos? Les voy a contar 3 historias. La primera ya fue de Puebla, la segunda es en el sitio de los mamuts. Cuando yo estaba haciendo mi postdoctorado, como vieron, los mamuts los limpiaban casi completos, entonces dijeron, creo que necesitamos sacar muestras de sedimento. Entonces, de esos 600 sitios de excavación que había, ahí me dieron chance de excavar 9, ¿va? Entonces dije, bueno, pues en esos 9 vamos a hacer toda la chamba. Y en uno de esos, cuando yo voy llegando, que es este sitio que está acá, está de Zoom, ya estaban empezando a construir parte del aeropuerto. Entonces empezaron a encontrar camellos los arqueólogos, ¿no? Muchos camellos. Bien bonitos los camellos. Y cuando yo llego para sacar muestras de la estratigrafía del sedimento, de aquí me dice la arqueóloga, oye, ¿qué crees? Desde ahí creo que nos salió un huevo. Y aquí está el huevo, ¿no? Vamos a ver más de cerca ese huevo. Entonces la arqueóloga pensó como paleontóloga y dijo, es que estábamos excavando y empezaron a aparecer muchos fragmentos de cascarón y de repente vi que empezaba a aparecer como lo que parecía un huevo. Entonces, en vez de limpiarlo todo, decidí hacer un cuadro alrededor del huevo con toda la tierrita y lo saqué mejor así y que en el laboratorio lo limpie. Si hubiera sido un arqueólogo cualquier normal, hubiera querido limpiar el huevo para la foto directamente en el sitio de excavación. Esto fue muy atinado porque cuando sacan el huevo, nosotros necesitamos el huevo completo para poderlo identificar. Si tenemos parte de ese huevo, no nos va a servir porque pueden ser muchas cosas, ¿va? Entonces teníamos el huevo completo. Y cuando lo vi, justamente dije, ese guárdalo como si fuera tu bebé, casi llévatelo al laboratorio así en brazos, porque que yo sepa, no hay muchos registros de huevos de ave en México. O sea, y no sé si en el mundo, pero en México no soy especialista en aves, pero pues sí he leído cosas y yo sabía que no había mucho, ¿no? Y de hecho ya buscando la literatura solamente había el registro de un huevo en el pasado por Martín del Campo en el 44. Entonces de ahí se registraron unos huevos que él decía que eran de cigüeña, si no me equivoco. No, de grulla y listo, ahí quedó. Pero Martín del Campo no contaba con que se tenía un libro de fósiles de huevos, de hecho no existía en ese momento, ¿verdad? Y no es como ahora que ya pasa a internet y puedes descargar muchos artículos y esas cosas, sino que antes, justamente, pues, acceder a la información era mucho más difícil. Entonces, tenemos este libro de los fósiles de huevos que tiene una gran cantidad de huevos de todo el mundo, de aves de todo el mundo, y nosotros comparamos nuestro huevo con aves que tuvieran huevos mayores a 8 centímetros, porque nuestro huevo mide 9, entonces, por aquello de la variación, pues huevos grandes. Tenemos grullas, tenemos cisnes, tenemos un pingüino, tenemos unos patos, un pelícano y un flamenco. Después de medir las características y de ver las fotos de los huevos de Martín del Campo, pues llegamos al final, después de ver características y medidas, que era un flamenco. Y dijimos, qué buena onda, un flamenco. Y luego dijimos, vamos a ver cuál flamenco es. Lo padre es que los flamencos le gustan a todo mundo, porque son bonitos y son rosas. Entonces, en todo el mundo cuidan sus flamencos y hay muchos estudios ecológicos de los flamencos. Ay, me van a tener que esperar 5 minutos. Voy a abrir la puerta. Digo, 5 segundos. Voy a abrir la puerta, perdón. Discutan todo lo que les he platicado. Listo, ya regresé. Lo siento mucho. Es que tocaban la puerta. Muy bien. Entonces, como a todo el mundo le gustan los flamencos, tienen muchos estudios ecológicos. Ay, lo siento mucho. Y han medido los huevos justamente de esas poblaciones de flamenco, de todas las especies que existen en el mundo, que en realidad son 6. Y entonces cuando pusimos nuestras medidas del flamenco con las de todos los demás flamencos, pudimos separar uno, que es este chiquito de aquí, porque la variación no entra dentro del otro, pero de los otros no pudimos separar entre 3 especies diferentes, entonces solamente pudimos identificarlo a nivel de, es un flamenco. Pero no por eso deja de ser cool, porque actualmente los flamencos, por lo menos en Norteamérica, viven en la zona de la península de Yucatán, ¿va? Nada tontos, un lugar súper hermosísimo, en el Caribe, en todas las islas del Caribe, y en la parte de Florida y la del Golfo de México, en la parte de Estados Unidos, ¿va? Y en el caso de Sudamérica viven en la parte norte, pero en la región del Atlántico. Muy bien. Lo interesante es que los fósiles de flamenco que se han encontrado en México, todos están en el centro de México, en lo que parece que eran grandes lagos. De hecho, entonces la idea es,
qué hacen los flamencos adentro de México y no donde deberían estar actualmente. Entonces, cuando vimos las características climáticas que les gustan a los flamencos, en cuanto a temperatura, les gustan temperaturas más cálidas que lo que existe actualmente y les gusta que llueva más, ¿no? Entonces, muy interesante porque aparte, el haber encontrado los huevos de flamenco, en realidad no significa que el flamenco iba volando y que le dio un paro cardíaco, se cayó, justo cayó en el agua y se fosilizó, sino que ahí vivía y ahí tenía su zona de anidación. Eso es lo interesante, porque entonces sí vivían ahí, ¿va? Y eso quiere decir que tuvieron que existir esas condiciones que le gustan a la familia de los flamencos en el pasado. Con eso, con este flamenco, pues sabemos que el lago era somero, o sea, no era muy profundo porque los flamencos jamás viven en lugares de agua profunda. Era tenía relativa salinidad, porque también les gustan mucho aguas con algo de salinidad. Sabíamos que llovía más y que en realidad estábamos en una época no tan fría como el último máximo glacial, ¿no? Que donde todo estaba congelado y eso, sino que estábamos en un periodo de estos interglaciales o interestadiales donde hacía más calor en el pasado. Entonces, toda esta información nos la dio un solo huevo de flamenco, lo cual es muy interesante y refleja la importancia de estos microvertebrados. Que el flamenco no es tan chiquito, pero entra dentro del grupo. ¿Hecho? Muy bien. ¿Qué más? Y dijimos, bueno, ya sacamos eso, está bien padre, pero la estratigrafía de Santa Lucía en el AIFA es muy, muy grande. Entonces, ¿qué está pasando ambientalmente y climáticamente ahí? Para eso tenemos a un estudiante de maestría que se llama Omar, buenísimo este estudiante de maestría, y es lo que se empezó a dar cuenta cuando empieza a estudiar todos los microvertebrados, los invertebrados que son conchitas y restos de cascarones, que en todas las capas tenemos preservación de estos microvertebrados. O sea, en todas las capas hay fósiles que va cambiando la abundancia y el tipo de organismos que vamos encontrando de repente va cambiando de capa en capa, pero los tenemos en todas las capas. Esto es muy interesante porque cuando analizamos toda la estratigrafía, que en algunos lados es de hasta 25 metros, ¿va? Todo el mundo se centra en los mamuts porque son los grandotes y porque es la noticia y porque fue lo guau. Los mamuts solamente los tenemos en 3 capas, que son estas 3 de acá, ¿va? En esta franja tenemos los mamuts. Abajo de esa franja no hay mamuts, arriba de esa franja no hay mamuts. Que no hay arriba es coherente porque tenemos ya el Holoceno, que es cuando en teoría ya todo se extinguió de megafauna aquí, pues aquí no debería haber mamuts. Si hubiera sería muy extraño. Pero abajo de esta capa debería haber mamuts porque aquí había y antes no se extinguieron, entonces también tendría que haber aquí, pero no hay. Y podríamos decir, bueno, es que a lo mejor no hubo el proceso de fosilización necesario para que se guardaran los restos en el registro fósil. Pero sí tenemos el registro fósil de microvertebrados en toda la columna. Eso quiere decir que el proceso de fosilización continuaba, pero por alguna extraña razón, los mamuts no estaban ahí. Entonces eso es muy interesante, ¿va? Y ahora es el trabajo de maestría de Omar, averiguar qué es lo que está pasando, por qué no hay mamuts. No porque hay, porque pues de que haya, se ya tiene muchos registros en México. El por qué no hay antes, y después sí había. Muy bien, eso está muy interesante. Y por último, el último ejemplo es en Rancho La Brea, también hemos tenido la oportunidad de colaborar. Rancho La Brea, el sitio con más fósiles en todo el mundo del Pleistoceno, con más de 3,5 millones de fósiles de vertebrados, precioso. Y van para más porque las excavaciones continúan. Tienen, de hecho, una de las edades que es el Rancho Labreano, pues está dado a nombre de Rancho La Brea porque ahí se encontraron muchos fósiles de bisonte y todas estas cosas. Un sitio muy hermoso. Y les voy a hablar de las tortugas en este caso. Las tortugas tienen ciertas ventajas en cuanto a los procesos de fosilización, ya que tienen una alta probabilidad de fosilizarse. ¿Por qué? Porque la fosilización favorece las partes duras. Y las tortugas tienen una concha, que toda la concha es dura, ¿va? Toda la concha es dura. Entonces, pues aumenta su probabilidad de fosilización porque tienen una parte sota dura. Número 2, sus restos son relativamente grandes, entonces los restos se pueden estudiar a ojo, sin necesidad de lupa a veces, y los puedes ver mientras tú estás excavando porque son relativamente grandes, entonces son más fáciles de recuperar en caso de que no llegues a ser tamizados. Y otra ventajota que tienen las tortugas es que en sus restos óseos, en las placas de las conchas o de los caparazones,
se quedan las impresiones de los escudos, que son estas partes queratinizadas, que se usan mucho para la identificación de las tortugas actualmente, o sea, las vivas. Entonces, si se queda la impresión, podemos usar esas características que se tienen registradas para las especies vivas en el registro fósil. Entonces, todas estas ventajas tienen las tortugas, ¿va? ¿Y quién fue el primero en estudiar tortugas? Pues fue Bradstrom en el 53, ¿hecho? Y de hecho, se estudiaron en el 53 y de ahí nunca se volvieron a estudiar las tortugas de Rancho Labrea, ¿no? Y aquí les voy a mostrar algo bien interesante. Estos son los estudios que se han realizado con los diferentes grupos de organismos fosilizados en Rancho Labrea. Mamíferos, más del 50% de los estudios. Anfibios, reptiles y peces, bien poquitos. Pequeños mamíferos, bien poquitos. Por eso les decía que el hecho de no estudiar vertebrados pequeños no es un problema de Latinoamérica ni de estas regiones, ¿no? Sino que en primer mundo y en Europa y en todos lados pasa. Estos grupos son los menos estudiados y actualmente hay un boom de que se estén estudiando, lo que me permitió, por ejemplo, llegar a Rancho Labrea, porque justamente son los que están dando las cuestiones paleoambientales, paleoecológicas y paleobiogeográficas y paleo todo, y es lo que ahora quieren saber para entender estos cambios climáticos del pasado y poder proyectarlos hacia el futuro, ¿va? Y de hecho, de esos 842 publicaciones en Rancho Labrea, pues tortugas nada más hay una, imagínense, ¿no? Entonces está gacha la cosa. Pero contemos la historia de las tortugas rápidamente. Cuando Bradstrom la identificó, pues llegó a la especie Climis marmorata, que es una tortuga de agua dulce, ¿va? Y esta tortuga se distribuye actualmente en Los Ángeles, que está por aquí, y en toda la parte oeste de Estados Unidos, ¿no? En California. Y antes toda esta era la distribución porque antes se consideraba una especie. Luego cambió de nombre genérico, pero seguía siendo una cosa, y después cambió a 2 especies. Entonces teníamos una tortuga de agua dulce del norte y una tortuga de agua dulce del sur. Eso era todo. Muy bien, pero ahora para saber cuál es la que teníamos, porque cuando Bradstrom la identificó, solamente existía una especie. ¿Y cómo separaron esta especie? Pues con datos genéticos, que es un boom que se dio en la taxonomía de todos los organismos, separación con datos genéticos, y dijeron, morfológicamente las tortugas de agua dulce del norte son grises o cafés y tienen poca marca en la cara. Y las del sur tienen una cara de fondo amarillo con muchas marcas. Tristeza, las caritas no se fosilizan, ¿va? Y no las tenemos en el registro fósil. Pero en las conchas o en el caparazón encontraron también una característica. Aquí. Vamos a verla de cerca. Entonces dijeron, si está el escudo inguinal y es grandote, tenemos a la tortuga de agua dulce del norte. Ahí está, grandote. Si no está o es pequeñito, tenemos a la tortuga de agua dulce del sur. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que cuando nos ponemos a estudiar los fósiles de Rancho Labrea, que acuérdense que son desarticulados, no es el caparazón completo, pues teníamos que buscar justamente el hueso que correspondía a donde podía estar el escudo inguinal. Y aquí vemos el espacio donde tenemos el escudo inguinal, el cual es grandote. Muy bien. Y aquí no hay espacio, aquí la marca es continua, o sea, no está esta marca. Entonces quiere decir que no había escudo inguinal. Entonces tenemos ambas tortugas en el registro fósil de Rancho Labrea. Y no solo es, sí. Y entonces solamente podemos usar este hueso, que es el hipoplastron, para identificar las especies de la tortuga de agua dulce de género Actinopsis. Todos los demás huesos no nos sirven para separar especie. Solamente este hueso. Y si este hueso está roto y no tiene esta parte, no vamos a poder llegar a la especie. Todas esas implicaciones tiene, ¿va? Pero por suerte encontramos otros huesos, como el húmero y las escápulas. Ok, ¿qué pasa con los húmeros? Este es el húmero de la tortuga de agua dulce que acabamos de ver, y esta es la escápula. Tenemos que la epífisis del húmero es redondeadita y la fosa glenoidea es alargada, pero encontramos un húmero que tenía la epífisis puntiaguda y una fosa glenoidea redondeada en la escápula, o sea, no es larga como esta, es redondeada. Entonces nos pusimos a buscar con otras tortugas. Actualmente solamente esta está en Los Ángeles, ¿va? Entonces dijimos, pues vamos a estudiar todos los demás géneros de tortugas para ver qué onda.
Y descubrimos que estas características solo están presentes en el género Quinosternon, que son las tortugas casquito, o tortugas de lodo o de fango, o pochito que le decimos en México. Muy bien. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos otra tortuga, qué cool. Y también encontramos una placa pigial que no es otra cosa que la última placa del caparazón, ¿no? Esta es la parte de adelante, es la de atrás, entonces la última es la placa pigial. Y encontramos esta placa pigial. Esta es la placa de la tortuga de agua dulce, que es más o menos cuadrangular. La tortuga casquito también tiene más o menos esta forma, pero no tiene esta muesca, ¿va? Es como completa. Y nosotros nos encontramos esta, que es como medio trapezoidal, invertida o triangular. Cuando nos podemos identificar con todas las demás tortugas, descubrimos que esta característica es de las tortugas de desierto. ¿Va? Y dijimos, órale, qué buena onda. Y por suerte había un trabajo osteológico de los 70 que sacaron la relación del largo de acá, digo, el ancho de acá con respecto al de acá, y del valor que te salía podías llegar a la especie, y pues sabemos que tenemos a esta especie de tortuga. O sea, tuvimos la suerte de tener la única placa que te da información de la especie, al igual que nos pasó con la tortuga de agua dulce. Y entonces, ¿qué pasa? Antes nada más teníamos una especie de tortuga en Rancho La Brea, ahora tenemos 4. Tenemos a la de agua dulce del sur, a la agua dulce del norte, a la tortuga de desierto acá y a la pochitoco tortuga casquito. ¿Hecho? ¿Qué es algo interesante de esto? Que actualmente solamente la de tortuga de agua dulce del sur vive en Los Ángeles, todas las demás ya no viven en Los Ángeles, están fuera de la distribución de Los Ángeles, pero en el pasado estuvieron en Rancho La Brea. Eso es muy interesante. Y ahorita vamos a llegar a ese análisis biogeográfico. Otra cosa de la que aprovechamos y de la que vamos a hacer con los sapos, pronto esperemos, nos pusimos, ya que teníamos la colección osteológica de las tortugas de agua dulce, porque fuimos al Museo de Vertebrate Zoology en Berkeley, el Museo de Historia Natural en Los Ángeles, entonces estuvimos colectando todas las tortugas para saber si podíamos identificarlos a nivel de especie, que descubrimos que nada más esta placa servía. Y pues dijimos, ya que los tenemos, saca la regla y ponte a medir, ¿no? Entonces nos pusimos a medir hueso por hueso, el ancho y el largo de cada hueso, ¿va? Y lo comparamos con la longitud total del caparazón. ¿Y qué descubrimos? Que el largo y ancho de todos los huesos del plastron, que es la parte de abajo del caparazón, se correlacionan bien bonito con el tamaño del caparazón. Entonces ya teníamos nosotros un modelo y una formulita para poder obtener tamaños de tortugas fósiles. Entonces, inferimos el tamaño de las tortugas fósiles de los diferentes puntos de excavación en Rancho La Brea, lo comparamos con las tortugas actuales. Estas son las medidas de las tortugas actuales. Esta es la tortuga actual más grande registrada. Se va la luz. Perfecto. Pero el promedio anda por acá. Y nos dimos cuenta que en el pasado las tortugas eran más grandes. ¿Va? Entonces está bien interesante porque en promedio o en general las tortugas eran más grandes de lo que son ahora, pero cuando lo vemos y analizamos con respecto al cambio de la temperatura, vemos que no hay como una relación muy precisa, ¿no? Y no importa las edades que nosotros tengamos de cada uno de los sitios, estas son la variación en las edades de radiocarbono. Entonces, sabemos que las tortugas en el pasado eran más grandes, pero no sabemos por qué. ¿Hecho? Entonces, eso está muy interesante. Ahora tocará estudiar por qué eran más grandes en el pasado. Y del punto de vista paleobiogeográfico, pues ya vimos que 3 no están presentes en Rancho La Brea. Muy bien. Pero, ¿qué condiciones climáticas tuvieron que existir para que estuvieran presentes? Pues como nos pusimos, pues como teníamos la información de los puntos de registros actuales, de dónde se distribuyen estas especies, tenemos variables climáticas con las que podemos hacer estos modelos de nicho, pues hicimos los modelos de nicho de cada una de las especies. Estos son los modelos de nicho de especies actuales, corresponden muy bien con la distribución, y dijimos, vamos a proyectarlos al pasado, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue proyectarlos al pasado cada 2000 años, desde la actualidad hasta los 60,000, para ver viendo cómo cambiaban las condiciones climáticas donde podíamos encontrar posiblemente tanto a la tortuga de desierto como a la tortuga casquito hacia el pasado. Y también lo hicimos para las 2 especies de tortugas de agua dulce, la del norte y la del sur, ¿va? Tenemos un problema de resolución porque
lo que está disponible es con un cuadro de 55 kilómetros, que es un área bastante grande, pero pues es lo que se tiene, ¿no? Y sí nos arrojó unos resultados bien padres. Agoferus, la tortuga del desierto, las condiciones climáticas óptimas para que pudiera estar en la brea en el pasado tuvo que ser entre los 56 y 54 mil años, alrededor de los 32 mil, y entre los 7 y los 3 mil. Esto se descarta porque es el Holoceno, y ahorita vamos a ver también por qué lo descartamos. Y en el caso de Quinosternon, solamente en los 34 mil años existieron las condiciones climáticas óptimas para que estuviera ahí, ¿va? Esto es muy interesante porque cuando lo combinamos con otros estudios en la brea, como estudios en las variables de la temperatura, los registros polínicos, podemos ver que en el pasado existieron bosques de pino, bosques de juniperus, de dos diferentes clases de juniperus, de encinos, todo combinado, algunos nada más con uno u otro, o solamente un tipo de vegetación dominante. Y sabemos que en los 13.000, por un artículo que salió el año pasado, hubo un megafuego, así, pero megafuego mala onda, destruyó todo el tipo de vegetación que pudiera existir, más obviamente el calentamiento del Holoceno, y aparece el chaparral, que es actualmente lo que se tiene, que no es otra cosa que pastizales con vegetación arbustiva no muy grande, ¿va? Entonces, en el pasado teníamos bosques o vegetaciones, ¿no? Con bosque o estepas con bosque, y actualmente solamente tenemos el chaparral. Muy bien. Y aquí están las edades donde posiblemente pudimos encontrar a las tortugas. Vemos condiciones relativamente más frías, pero no totalmente frías, ¿va? En caso de Goferus, que es de desierto, no necesita mucho frío. Aquí tenemos que estamos arriba, aquí tenemos algunos piquillos. En el caso de Quinosternon, que esté frío está bien, pero aquí tenemos humedad. A Quinosternon no le gusta la humedad porque vive en el desierto, como que todo concuerda. Entonces parece que podemos inferir con estas condiciones climáticas qué pasó para que aparecieran estas tortugas o cómo pudieron estas tortugas. Esto es muy importante porque los fósiles en Rancho La Brea son muy difíciles de determinar estratigráficamente porque la brea todo el tiempo está haciendo esto. Que si ustedes llegan a ir a Pampa La Brea, los que están en Perú, pues van a ver como siempre está burbujeando la brea, ¿no? En los pozos que aún están activos. Entonces eso resuelve todo cualquier indicio de estratigrafía y la única forma que puedes saber la edad de los organismos es fechándolos. Pero en el caso de Goferus, que solamente tenemos un hueso, no vamos a destruir un hueso por fecharlo. Entonces, esta es una opción de saber en qué temporalidad vivía y a la vez el mismo organismo nos está dando condiciones de más cálidas y más secas donde pudo vivir para que pudiera estar presente. Y entonces, al final con todo esto, lo que les quiero decir es que estos organismos chiquitos, cuando la megafauna existía, son muy importantes porque aparte de estar con ellos, sobrevivieron a esa extinción masiva y actualmente nos dicen mucho de los ambientes pasados. Y pues muchas gracias a Yanuel por invitarme, a ustedes por escucharme y pues obviamente al personal tanto del Centro de Investigación en el INA, del Paleontológico de Quinametzin, y todo el team de Rancho La Brea, ¿no? Porque con ellos he podido hacer todos estos trabajos y pues a mí me apasiona un montón trabajar con estas cosas chiquitas. Muchas gracias. Muy bien, gracias Alberto. A ver, ¿preguntas? Sí, acá tengo una pregunta en la sala, a ver. Mostró las definiciones. Bueno, yo en verdad yo ya tengo la respuesta, ¿no? Pero la pregunta es, tiene su gracia, ¿no? Es el hijo de un amigo, geólogo acá, que pregunta si, bueno, bien, estudias reptiles, ¿no? Lagartijas y serpientes, y la titanoboa es clasificada como microvertebrado, pues no creo, ¿no? No, en realidad la definición de megafauna, aunque también hay variación en eso, lo manejan como algo mayor a 44 kilos, algunos 45 y unos 100 kilos, pero Titanoboa está arriba de eso. Entonces, sí, Titanoboa es considerada megafauna junto con las aves del terror también, por ejemplo, ¿no? Y estas tortugas, como la de las Galápagos, que también existieron en tierra hace mucho tiempo. Creo que también hay unas ahí en Perú actualmente.
Sí, estas son consideradas megafauna porque están muy, eso ya está exageradamente grandote, ¿no? Pero sí, Titanoboa es megafauna. Ya, a ver, la pregunta va por el tema de que con el estudio de estos microvertebrados, ¿no? En la geología, por ejemplo, se podría llevar a una condición de análisis para eventos atípicos, por ejemplo, en la fenomenología terrestre, ¿no? Un cambio en las variaciones, no sé, marinas, un cambio en las variaciones, en los cambios de vientos, ¿no? Lluvias. Por ejemplo, acá tenemos en Perú la climatología del fenómeno del Niño, ¿no? La cual genera ecosistemas que son cambiantes, ¿no es cierto? ¿No? Zonas que en un determinado periodo del año son secas, se vuelven verdes. Entonces, a eso me refiero, ¿no? ¿Y cómo podríamos utilizar estos estudios o estos hallazgos en la geología, ¿no? Muy bien, esa es una excelente pregunta. El detectar fenómenos del Niño con los microvertebrados no se podría porque nosotros en paleontología de vertebrados tenemos una cosa que es el tiempo de acumulación de vertebrados fósiles y en realidad nosotros generalmente nos manejamos en centenas o miles de años. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una capa estratigráfica de cierto grosor con ciertos vertebrados adentro, puede ser megafauna también, perezosos gigantes, mastodontes, todo lo que dientes de sable, pero no significa que todos murieron al mismo tiempo, sino que hubo un periodo, por ejemplo, de 100 años, 10 años o 1000 años para que en esa capa encontraras todos esos fósiles. Entonces, el fenómeno del Niño es algo muy fino porque sucede anualmente. Entonces, no lo podemos detectar. Los que sí lo detectan son los registros de polen y los registros con micropaleontología, como son ostrácodos, radiolarios, diatomeas y todo esto, ¿no? Porque esos sí son más finos y justamente los puedes estudiar a un nivel más fino, de estratigrafía más fino. En nuestro caso, no. Pero lo que sí podemos detectar y que, por ejemplo, en Pan Palabra lo hicimos, que es otra charla que di en algún momento que también ya Noel me invitó, fue que para el caso de Pampalabrea, que está delimitada entre 14,000 y 17,000 años, por lo menos lo que son los pozos de brea, nosotros tenemos condiciones muy húmedas, con arriba de 900 milímetros de lluvia, actualmente 0 a 60 milímetros, porque pues, es desierto, pero eso quiere decir que en el pasado, durante mucho tiempo, fue húmedo, y es lo que permitió que existieran los perezosos gigantes, que existieran los dientes de sable y todo esto, porque además nosotros encontramos un montón de especies como el cocodrilo, los ranas, sapos y estas cosas que son de agua, ¿no? Y además de muchas aves acuáticas. Y recientemente fuimos al Museo del Radio Lantorium Museum en Canadá y encontramos serpientes arborícolas. Actualmente no hay ni un árbol en Pampalabrea, ¿no? Entonces eso quiere decir que esas condiciones fueron muy amplias. Entonces, a rasgos grandes, así que yo te pueda decir, este periodo de tiempo fue muy, muy húmedo y muy cálido o muy frío, y luego cambiamos a un periodo de tiempo más seco, sí te lo puedo decir. A niveles muy precisos como de fenómeno del Niño, no. Sí, Alberto, interesante ese tema porque, bueno, me haces recordar unas cosas que escribí en mis años de doctorado, ¿no? Donde la gente de Montpellier trabajaba mucho sobre las edades mamíferos, ¿no? Y la biocronología en ambiente continental, ¿no? Basada sobre la evolución de los mamíferos. Y bueno, claro, es cuestionable decir que un yacimiento paleontológico te representa un instantáneo en el tiempo geológico. ¿Qué significa un instantáneo? Si tú razonas en millones de años, de acuerdo, pero si trabajas sobre el cuaternario, sobre el Pleistoceno, ¿no? Y el Pleistoceno reciente y quieres pretender a una mayor resolución, pues sí, claro, ¿no? Tiene su importancia la duración que representa un depósito fosilífero, ¿no? Lo que me llaman time average, ¿no? En inglés, ¿no? Bueno, pero sí, no era para redondear más que todo la idea. Hay una pregunta en la sala de Meet de Gianluca Cano. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada en el ámbito de la escasez de científicos que están enfocados pues en el estudio de microinvertebrados, ¿verdad?
Quiero preguntarle de manera de opinión personal de usted, ¿cuál cree que es el panorama para el futuro cercano dentro de esta área de estudio? Es decir, nos mencionaba por ahí que hay un aumento en los últimos años en el número de personas interesadas en esta área y bueno, ya nos comentó cuál es la información que podemos sacar de este tipo de estudios. Entonces, dentro del futuro cercano y con este aumento de investigadores, ¿cuál cree que sea el panorama dentro del estudio de microinvertebrados y de paleoclimatología gracias a la información que brindan estos organismos? Muy bien, Gianluca. En realidad, pues no sé si hay un aumento como tal, y si lo dije, pues creo que la regué un poco. Lo que yo vi y lo que pudiste ver tal vez es que, por ejemplo, esta generación de gente que ya nos está dejando o que ya está retirada, pues es gente grande, ¿no? Y luego de ahí, pues tenemos otra generación donde estoy yo, que en teoría somos los chavos, pero somos chavos alrededor de los 40. Entonces, al igual que Hugo en España, entonces en realidad no estamos tan chavos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, los brincos generacionales para estos estudios de estas cosas pequeñas son muy grandes. Y actualmente hacia abajo yo conozco, sí, gente que está por ahí de los 28 a los 30, que está empezando a empujar fuerte para trabajar estos organismos. Entonces, pero son brincos grandotes, o sea, el último, que es de mi generación con la que viene, son 10 años. Entonces, en realidad, sé que siempre va a haber el nicho vacío de estudiar microvertebrados, porque como te mencionaba y como lo mencioné en la plática, el enfoque cuando quieres ser paleontólogo en realidad es megafauna, dinosaurios, ¿no? O reptiles grandes, claro, como mosasaurios, pterosaurios, todas esas cosas. Entonces, porque justamente es como lo que uno puede ver desde que es niño y por lo que te podría interesar la paleontología. A los que estamos como paleontólogos de pequeñas cosas, en realidad llegamos porque queríamos ser herpetólogos y terminamos como paleontólogos, o con los paleoecólogos que yo he hablado, en realidad ellos son o eran ecólogos antes y quisieron meterse hacia el pasado y se terminaron enredando en la paleoecología de vertebrados pequeños o estas cuestiones, ¿no? Entonces, que haya mucha gente en el futuro, no lo creo, ¿no? Sí va aumentando poco a poco, pero muy poco a poco. Entonces, siempre va a haber oportunidad ahí. Y como dijiste, hay mucho por hacer y los resultados son muy padres. Excelente, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, también estamos terminando una hora ya avanzada, así que bueno, creo que pues te vamos a agradecer por tu charla, Alberto, y muchas gracias por haber aceptado dar esta conferencia de cierre. Y bueno, entonces con esto cerramos la sesión de...